Vamos a ir a la palabra. Busquen su Biblia, si tiene Biblia. Vaya a Efesios capítulo 5. Todavía hay hermanos que están de vacaciones, así que les bendecimos y esperamos que puedan volver sin novedad. Amén. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Levanten su mano. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este día? Amén. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son hijos de amor. Amén. Esta semana estaba estudiando la palabra para poder traerle un mensaje a usted, a su vida. Y el Señor me hablaba acerca de dos cosas importantes para los hijos de Dios. La primera es que los hijos de Dios son hijos de amor, ¿verdad? La segunda es que los hijos de Dios son hijos de luz. ¿Me puede dar un amén a eso? Entonces creo que hoy voy a compartir con usted la primera parte de este mensaje que está enfocada en ser hijos de amor. ¿Qué necesita? Hijos de amor, y el próximo domingo vamos a estar hablando de los hijos de luz. Efesios capítulo 5. Verso 1 y 2. Dice lo siguiente. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues, ¿qué cosa? ¿Sed qué? Diga conmigo, imitadores. Imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Lo voy a leer otra vez. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice: en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, mire cómo establece el Señor en su palabra tan claramente que los que no aman a su hermano son hijos del diablo. Y los que aman a su hermano, entonces verdaderamente son hijos de Dios. Ahora, el primer verso de Efesios decía que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? No hemos sido llamados solamente para contemplar a Dios, para meditar en Dios o para adorar a Dios. A veces pensamos que venir a la iglesia consiste en eso, en amar al Señor, en adorar al Señor, en levantar las manos, en, no sé, escuchar una palabra, ofrendar, diezmar, servir en la iglesia. A veces pensamos que ser cristiano tiene que ver con esas cosas, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ser cristiano va más allá de eso. Ser un verdadero creyente tiene que ver con ser imitadores de Dios. Eso nos pone en otro estándar, ¿verdad? Eso nos pone en otro nivel. Ahora, acá en la palabra donde dice imitadores de Dios, esa palabra imitadores viene del verbo griego mimeomai, que en el literal es imitar. Bueno, de esa palabra griega mimeomai viene la palabra mímica, viene la palabra mimo, que significa copiar, reproducir. ¿Ha visto usted los mimos en el Paseo Ahumada? ¿Sí? Que son pesados, ¿cierto? Va una persona pasando por ahí y ¿qué es lo que hace el mimo? Comienza a imitar la forma de caminar, la forma de moverse, la forma de expresarse. ¿Y qué hacen los demás? Todos nos matamos de la risa porque se ve divertido, ¿verdad? Porque todas las personas caminan de manera diferente, se mueven distinto.
y él mismo lo hace también, logra caracterizar de tal manera los movimientos de la persona que en nosotros produce risa, ¿cierto? Y entonces la palabra que acá ocupa el apóstol Pablo para imitar es la palabra mimiomai, que significa mímica, que significa imitar, que significa copiar, reproducir los movimientos. Amén. Está acá, ¿verdad? Ahora, para nosotros poder imitar a Dios, tenemos que sujetarnos a Él. Nosotros no podemos imitar a alguien si en realidad queremos seguir siendo como queremos ser. O sea, para poder imitar a Dios, yo tengo que renunciar a cómo yo me quiero conducir en mi vida. ¿Verdad? Porque si yo voy a imitar a alguien, si voy a copiar sus movimientos, tengo que renunciar a cómo yo quiero moverme. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, cuando yo hago una mímica, trato de imitar a una persona, primero ¿qué hago? La observo, la miro, cómo se mueve, analizo su proceder, veo cómo realiza sus movimientos, lo incorporo en mí y luego yo lo reproduzco como esa persona lo está haciendo. Eso es un buen mimo. Eso es un buen mimo. Ahora, para poder imitar a Dios, tenemos que nosotros primero ver cómo es Él. Entonces yo puedo imitar a alguien mirando cómo es y luego copiando su forma de ser y de actuar. El apóstol Pablo decía, bueno, si no pueden imitar a Cristo, imítenme a mí. Hay que ser bien valiente para decir algo así. ¿Cierto que sí? Yo no me atrevería a decir, imítenme a mí. O sea, sería muy soberbio de mi parte, porque creo que todavía me falta mucho, simplemente. Porque pienso que todavía no estoy en un nivel en el cual le pueda decir a las personas, mire, hagan las cosas como yo las estoy haciendo. Entonces, el otro día hablamos acerca de la humildad, ¿se acuerda? De la actitud perdida de la humildad. Y Dios nos dice que debemos de imitarlo a Él. Y el apóstol Pablo es muy claro, dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Esto es, todo hijo de Dios debe imitar a su Padre Celestial. Por eso que al comenzar la prédica les preguntaba, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Y todos me levantaron su mano. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, si eres un hijo amado, tienes que ser un imitador de Dios. Juan 5:19 dice, tomando la palabra Jesús, les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. O sea, Jesús, en otras palabras, Él era un mimo del Padre. Todo lo que Él veía hacer al Padre, Jesús lo hacía igual. Todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, lo hace el Hijo. Y dice igualmente. O sea, Jesús no era una mala copia. Jesús no era una imitación barata de Dios. Por eso que Jesús pasaba tanto tiempo orando y en la presencia del Señor, de su Padre. Porque lo que Él hacía cuando Él estaba orando, veía como el Padre era. Entonces al otro día Jesús se levantaba y echaba fuera un demonio, sanaba a un enfermo, levantaba a un paralítico, porque eso era lo que Él estaba viendo que había en el corazón del Padre. Entonces, todo hijo que se precie de llamar Padre Celestial al Padre Celestial, tiene que ser un buen imitador de su Padre Celestial. ¿Me dice amén a eso? Entonces, hemos sido llamados a ser como Dios, no en su poder o en su capacidad, porque somos seres humanos finitos, sino que en cuanto a su carácter y a su actitud. Escuche, usted nunca va a poder ser tan poderoso como Dios. Eso es imposible. Eso no se puede. Porque somos seres humanos, pues. Porque usted un día se va a morir. Si el Señor no viene antes, usted se va a morir, yo me voy a morir. Y las generaciones van a seguir adelante, como ha pasado en toda la historia de la humanidad. Entonces, en lo que nosotros sí podemos parecernos a Dios es en su carácter y es en su actitud.
Porque en su poder de ningún modo ni nos vamos a poder acercar a Él. O sea, yo sé que Jesús dijo que nosotros mayores obras que Él íbamos a hacer, ¿verdad? Pero Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente y omnipresente. Y usted ninguna de esas tres cualidades usted las va a tener jamás. Usted nunca va a poder tener todo el poder, nunca va a poder estar en todo lugar al mismo tiempo y nunca lo va a poder saber todo a la vez. Esos son atributos solamente divinos, son del Señor. Pero nosotros sí podemos tener el carácter de Dios y la actitud de Dios. Entonces el apóstol Pablo, cuando está diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, lo que el apóstol está diciendo es, tengan la actitud que el Padre tiene. Tengan el carácter que el Padre tiene. ¿Y podemos tenerlo? Por supuesto que podemos tenerlo. La Escritura está llena de afirmaciones que nos indican acerca de cómo es Dios. Entonces, si nosotros podemos saber cómo es Dios, entonces podemos entrar a imitar a Dios. Está acá, ¿verdad? Entonces, una pregunta, ¿cómo es Dios contigo? ¿Cómo es Dios con nosotros? Él es bueno, Él es perdonador, Él es fiel, Él es justo, Él es misericordioso, amoroso, compasivo, consolador, nunca nos ha condenado, siempre nos ha recibido. Y entonces asimismo tenemos que ser usted y yo para con los demás y en especial para con nuestros hermanos. Entonces el ser bueno, el ser fiel, el ser leal, el ser compasivo, el tener misericordia, son todos atributos que Dios tiene. Son atributos que Dios nos ha demostrado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos después de haber sido salvos y después de haber recibido al Señor han cometido algún pecado? Hay varios que no, parece, ¿eh? ¿Cómo lo hacen? Yo no sé cómo usted lo hará. Pero todos nosotros hemos cometido un pecado, ¿verdad? ¿Para qué vamos a nombrar los pecados si son todos feos, cierto? El punto es el siguiente, que cuando vamos a los pies del Señor y le decimos, Señor, perdóname, ¿qué hace el Señor? Nos perdona. Si nosotros hemos perdonado, Él nos perdona. Cuando usted tiene una necesidad apremiante y usted clama al Señor, ¿qué hace el Señor? Responde la oración, ¿verdad? Él nos da todas las cosas, dice la palabra, en abundancia para que las podamos disfrutar. Él nos da vida, Él nos da salud. Yo no veo acá ninguna persona que tenga una enfermedad grave. Nosotros ahora en el invierno siempre los niños se nos enferman. Por eso yo detesto el invierno. Que me perdone el Señor que creó las estaciones. Pero si hay algo que no me gusta es el invierno. Porque mis niños siempre se resfrían. Y la Paula se nos enfermó por como 2 semanas. Y ni salen, pues hermano. Yo no sé de a dónde se agarró el bicharraco. Si ni salen. Pero esas 2 semanas fue terrible. Mi esposa se quedaba dormida porque lo otro que cuando se resfrían a los perlas no les da por toser en el día, les da por toser en la noche. Los aguas les vienen todo en la noche, ¿sí o no? Hasta las 3, 4 de la mañana. Después duermen hasta las 11, si pueden dormir hasta las 11, pero en la noche, cuando uno quiere dormir, ahí le da la tontera. Y yo oraba al Señor y decía, pero Señor, pero por favor, sánala. Y nada, hermano, no sanaba. Pero ¿sabes? Después que salimos de eso, yo decía al Señor, pero te doy gracias igual, porque era un resfriado, era un virus, era una faringitis, era una cosa poca. Pero hay otras personas que de verdad están enfermos, que de verdad están en necesidad, que de verdad están pasando por algo que es grave. Y yo creo que ninguno de nosotros que estamos acá está pasando por alguna situación así, ¿o no? Entonces, el Señor es bueno, es misericordioso, es fiel, es justo, es consolador, compasivo, etcétera. Y esos son atributos del carácter de Dios y de la actitud de Dios. Y son todas cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, todas esas actitudes que yo veo en el Padre Celestial, yo las tengo que reproducir acá. ¿Me están entendiendo, verdad? Todas esas actitudes que yo veo en el Padre las tengo que reproducir.
Santiago 5:11 dice, oísteis de la perseverancia de Job y visteis el propósito del Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, ¿cómo tenemos que ser usted y yo? Compasivos y misericordiosos, porque estamos confiando a nuestro Dios. Salmo 145:9 dice, Yahvé es bueno para con todos y su gran misericordia está en todas sus obras. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Buenos y misericordiosos. El Salmo 103:13, me encanta esta versión, dice, como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece Yahvé de los que lo temen. Si usted teme al Señor, Dios se enternece con usted. ¿Y cómo debemos ser nosotros? De igual manera, tenemos que enternecernos, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser buenos, porque así es Dios y entonces así debemos de ser nosotros también. Amén. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que al tiempo señalado cosecharemos si no desfallecemos. Así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a los que nos caen bien. No, ¿qué dice? Hagamos el bien a todos. Y mire lo que dice la Escritura, especialmente a los familiares de la fe. O sea, tenemos que hacer el bien a todas las personas. Bonitos, feos, pesados, simpáticos. Tenemos que hacerles el bien a todos. Pero dice la Escritura, especialmente, o sea, con un mayor énfasis, con una mayor intención, con una mayor profundidad, a los familiares de la fe. Y nosotros somos los familiares de la fe, porque nosotros somos todos hermanos. Tenemos un mismo Padre, fuimos lavados por la misma sangre, tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios, amén. Y entonces todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, somos la familia de la fe. Entonces la Escritura dice, hagan el bien a todos, pero especialmente, mayormente a los familiares de la fe. Ahora vuelvo a Efesios 5, donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Por qué tenemos que andar en amor? Porque la naturaleza de Dios es amor. Por lo tanto, como hijos de Dios, nuestra naturaleza debe también ser de amor para con nuestros hermanos. Dios nos ama y lo demostró enviando a Jesús a morir por nosotros. Entonces, imitarlo a Él es nada menos que andar en amor. Esto es, si la naturaleza de Dios es amor, mi naturaleza, si en verdad soy un hijo de Dios, tiene que ser amor también. ¿Está acá? Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. O sea, si usted le cuesta amar, usted tiene un problema. Usted no ha nacido de Dios ni ha visto a Dios. Y no mire para el lado, ni piense, esta prédica es para el hermano tanto. Esta palabra es para usted y para mí. A veces pensamos que las palabras están direccionadas. No, esta palabra el pastor la hizo para este hermano. Esta palabra me cayó a mí. No, esta palabra es para todo. Amén. Y es para mí primero. Amados, amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó
y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. O sea, con el mismo amor con el cual Dios nos amó a nosotros, con esa misma clase de amor, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. ¿Y cómo Dios nos amó? En forma desinteresada y sin esperar nada a cambio. Así debemos amar nosotros. Cuando Dios te amó a ti, Él no estaba esperando nada de ti. Te amó porque su esencia es amor. De la misma manera, todo hijo de Dios tiene que amar de esa manera, en forma desinteresada. A veces amamos esperando recibir algo de la persona amada, pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios ama porque sí. El amor de Dios ama porque es su esencia. Y si tu esencia de pecado fue cambiada por la esencia del Padre, entonces tu esencia, que es amor, se tiene que manifestar o salir a luz. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos. Estoy estudiando fuertemente en los tiempos que tengo para meterme en la palabra. ¿Cómo es que una persona llega a ser salva? Y sabes, es muy apasionante, porque hay algo que se llama, hay una doctrina en la Escritura que se llama la doctrina de la depravación total. ¿Qué significa esta doctrina? Que el hombre es depravado no en el sentido de depravado sexual ni ninguna de esas cosas, sino que en el sentido de que el hombre no puede por sí mismo buscar a Dios. Es imposible, porque la palabra declara que el hombre está muerto en delitos y en pecados. No puede buscar a Dios. El apóstol Pablo en Romanos dice lo siguiente: todos se corrompieron, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, nadie busca a Dios. Ese es el estado de la humanidad hoy día. Si usted ve hoy día indiferencia en las personas, cuando usted les predica el evangelio, es porque están muertos en delitos y en pecados. Y es porque sencillamente no pueden buscar a Dios. No pueden. Usted mira, pastor, ¿y cómo yo llegué a buscar al Señor? Es que esa es la gracia del asunto. Tú piensas que tú lo buscaste cuando en realidad el Espíritu Santo te energizó para que tú lo buscaras a Él. Él fue preparando tu corazón. Él fue preparando circunstancias. Él fue preparando problemas, pruebas, situaciones. Él estuvo hablando a tu corazón antes de que le entregaras tú el corazón a Cristo Jesús. Él ya estaba amándote. Y ese amor te arrastró a Jesús. Por eso que Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastra. Entonces nadie puede decir: no, es que yo busqué a Dios porque yo amaba a Dios. No. Él te amó a ti primero y te atrajo a ti a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué gana Dios con eso? Él no gana nada, tú lo ganas todo. Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que amar a nuestros semejantes. Entregar y dar sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Dios envió a su Hijo. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? O sea, de tal manera el Señor te amó que entregó lo más valioso y no le importó. Envió a Jesús a morir por nosotros. Y a veces nosotros como hijos de Dios nos comportamos de manera egoísta,
nos comportamos de manera altanera, nos comportamos de manera distante para con las personas, para con los hermanos, y así no se manifiesta el amor de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios ni ha nacido de Él. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si en realidad estamos en la fe o no, para ver si en realidad somos hijos de Dios o no. Entonces Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos, y así también debemos amar nosotros. Ahora escuche, amemos aunque no nos amen. Ese es el amor de Dios. Dios amó al mundo, aunque el mundo no lo ama a Él. Y si nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios, entonces amemos, aunque no nos amen. Porque cuando amamos de esta manera, demostramos que verdaderamente somos hijos de Dios. Ahora, eso pone una demanda muy fuerte en nosotros, ¿cierto? Ese es el amor de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 14 en adelante, dice: mirad, estoy preparado. Está hablando el apóstol Pablo acá. Dice: mirad, estoy preparado para ir a vosotros por tercera vez, y no os seré una carga, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Porque no están obligados a atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pero yo muy gustosamente gastaré y me desgastaré por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mira, el corazón del apóstol Pablo es diametralmente opuesto a lo que hoy día se ve en tantas iglesias, donde los predicadores piden y piden plata, cuando la palabra dice que no son los hijos los que tienen que atesorar para los padres, sino que los padres para los hijos. Es decir, todo buen padre espiritual que imita a su Padre celestial tiene que estar proveyendo constantemente a los hijos espirituales de su casa, de palabra, de oración, de corrección, etcétera. Porque eso está demostrando el corazón de Dios. Pero mire lo que dice el apóstol, esto es lo que me impacta más: aunque amándoos más, sea amado menos. A veces a las personas a las cuales tú más les das son las que menos agradecidas son contigo. Si le ha pasado, tiene que saber, le pasó al apóstol Pablo, le pasó a Jesús, le pasó al Padre. Así que no se sorprenda de que si usted ama mucho, va a recibir poco, porque así dice la palabra que sucede. Entonces usted tiene que estar preparado, porque puede que de aquellos a quienes más ames no recibas el mismo amor. Por eso que el amor tiene que ser desinteresado. Por eso que el amor tiene que ser dar sin esperar nada a cambio, porque en el momento en que te pones a esperar algo a cambio, ocurren las decepciones. Y empiezas a decir: pucha, pero yo tanto que sembré en esta persona, lo amé, lo restauré, le eché fuera un demonio, cuando estaba enfermo fui a orar por él, y después se traiciona. No amaste de la manera correcta, porque si hubieras amado de la manera correcta, no estarías esperando nada a cambio. Ahora, ¿cuál es el tipo de amor con el que debemos amar? Esta es una pregunta muy importante de responder, porque hay distintos tipos de amor. Entonces, ¿cuál es el tipo de amor con el que yo debo amar? Porque la palabra todo el rato me dice: tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar, tienes que amar a los enemigos, tienes que amar a tu hermano, tienes que amar a Dios. Bueno, pero ¿cómo diantres hago eso? ¿Qué tipo de amor tengo que ocupar para poder amar? La respuesta está en 1 Corintios capítulo 13. Dice: si yo hablara en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, he llegado a ser bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Verso 2: y si tuviera profecía
y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. El estándar está bastante alto, ¿verdad que sí? Pero Dios nos pide que amemos así. Ahora, si Dios nos pide que amemos así, es porque sabe que lo podemos hacer. Ahora escucha acá, le voy a resumir un poco este texto de 1 Corintios 13. ¿Qué es lo que quería el apóstol Pablo decir cuando escribió esto? Escuche con mucha atención. Las lenguas, las profecías, la revelación, la fe, el dar grandes ofrendas, el diezmar, el trabajar en la iglesia, el servir en un ministerio, escuche, no sirven de nada si no amas. Es solo ruido, es solo un sonido. La palabra dice que nada eres y que de nada te sirve. Entonces, por eso que el fundamento de todas las cosas tiene que ser el amor. Porque usted puede ser tremendo profeta, tener tremenda revelación, puede ser un tremendo guerrero de Dios, un intercesor poderoso. Puede ser una persona que sabe mucho de la palabra, que conoce las escrituras de Génesis al Apocalipsis. Una persona que es versada en teología, que habla todas las lenguas habidas y por haber, que tiene dones de sanidad, de milagro, etcétera. Que sirve en la iglesia, que está en todas. Pero dice la palabra que si no tienes amor, de nada te sirve. Y si no tienes amor, nada eres tampoco. Entonces, el verdadero hijo de Dios no es el que hace mucho, es el que ama mucho. El verdadero hijo de Dios no es el que se levanta por sobre sus hermanos para juzgar las malas actitudes que pudieran tener, sino que el que ama e intercede por ellos, aunque le hayan hecho mal. Ese es el corazón de un verdadero hijo de Dios. En el corazón de un verdadero hijo de Dios no hay rencor, no hay hostilidad. En el corazón de un verdadero hijo de Dios no hay riñas, no hay peleas, no hay discusiones, no hay que este me miró así, que este me miró así, que este no me saludó, que el pastor es aquí, que la pastora es allá, que el hermano aquí, que el joven allá. Puedes hacer todo lo que quieras en la iglesia. Si no tienes amor, de nada te sirve y nada eres, dice la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra que si no tenemos amor, hemos llegado a ser bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y escucha acá, antiguamente en los templos paganos se usaban bronces y címbalos para llamar la atención del Dios al que se estaba adorando o para ahuyentar supuestamente a los demonios. Entonces lo que Pablo está diciendo es que una adoración vacía de amor entre hermanos no es mejor que un culto pagano. Una adoración vacía de amor no es mejor que un culto pagano. Nunca los dones o las manifestaciones serán más importantes que el carácter. Una iglesia puede vivir sin manifestaciones, pero una iglesia sin amor morirá.
Ahora vuelvo al punto. ¿Cómo amamos entonces? ¿Qué clase de amor es el que debemos tener? La palabra amor que usa aquí Pablo en 1 Corintios 13 es una palabra amor que se ocupaba muy poco en ese tiempo. Para que usted sepa, habían como 8 palabras que eran amor. Y Pablo está ocupando acá una de las palabras menos ocupadas, que es la palabra griega ágape, que significa amor divino, amor inmerecido, espontáneo, abnegado. Es el amor inspirado por Dios hacia los demás. Ahora, cuando usted busca la palabra amor en el diccionario, como lo hice yo cuando estaba preparando esto, el amor no ágape, o sea, el amor como está en el diccionario de la lengua española, usted va a encontrar la siguiente definición: sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona a la que se le desea todo lo bueno. Tenemos este concepto de amor, pero no es el concepto bíblico de amor. O sea, nosotros pensamos que tener amor por alguien es tenerle afecto, es desearle lo bueno. Eso es lo que está en nuestra mente occidental como amor, ¿verdad? El no desearle mal a nadie. No, si yo lo amo. Si le tengo afecto a la persona. No, yo le deseo lo bueno. No lo puedo ni ver al hermano, pero yo le deseo lo bueno. No lo soporto al hermano, pero yo le deseo lo bueno. Si igual le tengo un afecto, puedo decir que lo amo. Ese no es el amor ágape. Escuche, la palabra amor, ágape, de 1 Corintios, no se refiere a sentir afecto o desear el bien a una persona, sino que tiene más bien relación con la palabra en español, caridad. Bueno, ¿qué significa caridad entonces? Entonces, caridad es el amor de Dios. ¿Qué significa caridad? Escuche, este es el amor de Dios. Caridad significa sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por las demás personas y a querer ayudarlas. Ese es el amor de Dios. Es el amor que sacrifica, que no busca agradarse a sí mismo, sino que busca el bien práctico del otro. Escuche, caridad, ágape, sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por las demás personas y a querer ayudarlas. Ese es el verdadero amor de Dios. O sea, es un impulso, una actitud que me lleva a mí a interesarme por el otro. Esto es, tú no puedes tener un amor ágape si tú no te relacionas con las personas. ¿Me están entendiendo? Tú no puedes decir yo tengo el amor de Dios si nunca te acercas al hermano para preguntarle cómo está. Si nunca te interesas de corazón para ver si puedes ayudar a ese hermano en alguna situación que esté pasando. Ese es el verdadero amor de Dios. Ese es el amor ágape. Entonces, si no tienes una actitud que te impulse a interesarte por tus hermanos y querer ayudarles, entonces en realidad no tienes el amor de Dios. El amor de Dios te lleva a la acción, te saca de la comodidad, te lleva a un lugar en el que tienes que demostrarlo en forma práctica, interesarte por tu hermano y querer ayudarle. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor ágape. Cuando tú te interesas en alguien, cuando tú buscas ayudar a la persona. No cuando dices, ay, Miguelito, te amo tanto, te amo tanto. Eso no más quería decirte. Eso no es amor de Dios. Ay, Tommy, te amo, Tommy, te amo. Eso no es el amor de Dios. Ese es el amor del diccionario en español, ¿verdad? Un afecto, punto. Pero el amor ágape, el amor de Dios, ese que dice, Miguel, te amo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tú necesitas? Es el amor, esa es la clase de amor que Dios quiere ver en su pueblo. Esa es la clase de amor que Dios quiere que demuestres por tu amigo, por tu vecino. Esa es la clase de amor que tú demuestres por tus enemigos. O sea, amar al enemigo no significa, yo amo a mi enemigo, no, si le deseo lo bueno. No, amar al enemigo significa salir de la comodidad, ir donde la persona que tú sabes que no te tiene buena
y decirle, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Difícil o no difícil? Difícil. O sea, cuando el Señor nos dice, amen a sus enemigos, no dice, tengan afecto por ellos, no. Es algo práctico. Incluso tú no puedes sentir el afecto por esa persona, pero en tu corazón tienes la intención de ayudarle en lo que esa persona necesite. Y eso sí es el amor de Dios. Entonces, tu enemigo puede seguir siendo tu enemigo, pero tú lo estás amando igual. Quiero llevarlo a un punto que tiene que ver con esto del amor práctico. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahvé. O sea, está Dios hablando a su pueblo y diciéndoles que no tienen que tener esas actitudes. No te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Alguien sabe acá lo que significa la palabra prójimo? Yo no tenía idea. Viene de otra palabra, que es la palabra próximo. O sea, mi prójimo es el que está al lado mío. Tu prójimo y mi prójimo es nuestro vecino, es el familiar, es la persona que se sienta al lado tuyo en el culto a la que tú no le conoces ni el nombre. Ese es tu prójimo. Tu prójimo es el que viene a esta misma iglesia. Tu prójimo es el que en el trabajo te tiene mala. Tu prójimo es el vecino que no te puede ni ver. Ese es tu prójimo. Ese es tu próximo. Donde encuentres un ser humano, ese ser humano va a ser tu prójimo. Sea hermano en la fe o no sea hermano en la fe, ese ser humano es su prójimo. ¿Está acá? Amén. Entonces Dios está diciendo en este verso, no seas rencoroso, no seas vengativo, ama a tu prójimo. Ahora, ¿qué es el rencor? Mire qué importante es poder entender y desenmarañar lo que Dios nos dice. Nos dice Dios, no seas rencoroso, no seas vengativo, ama a tu prójimo. Ahora, ¿qué quiere decir ser rencoroso y qué quiere decir ser vengativo? Ponga atención. Rencor significa lo siguiente, y yo me di cuenta cuando leí esto, que yo soy una persona que he guardado rencor. Y la palabra me prohíbe a mí ser rencoroso. ¿Qué es rencor? Escuche, es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. O sea, cuando una persona te daña a ti o te ofende y tú guardas en tu corazón un sentimiento de hostilidad, que yo sé que todos ustedes lo han sentido alguna vez, así que no se me haga el santulón, eso es rencor. O sea, el rencor no tiene que ver con lo que yo hago. El rencor, póngame atención, tiene que ver con lo que yo siento aquí adentro. ¿Me está entendiendo? Pero pastor, es que yo no tengo la culpa de sentir. Sí la tienes. Pero es que esa persona me dañó, esa persona me ofendió, esa persona se portó mal. Sí tienes la culpa de sentir eso. Por supuesto que sí. Entonces cada vez que tú tienes dentro tuyo un sentimiento de hostilidad, de rabia contra alguien, no, es que este hermano, es que esta mujer, es que este tipo, es que este vecino, es que este compañero de trabajo, y sientes esa rabia dentro tuyo, eso se llama rencor. Y Dios prohíbe el rencor.
No te vengarás ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo. ¿Qué es la venganza? La venganza también tiene que ver con la ofensa. Tomar venganza es ofender o dañar a alguien responsable de una ofensa o daño anterior. A veces nos sentimos con el derecho de dañar o ofender a alguien porque él me la hizo a mí primero. Así que, ocupando el lenguaje cristiano evangélico, tengo derecho legal. No, mijo, eso se llama venganza. O sea, yo ofender a alguien porque me ofendió primero, yo dañar a alguien porque me dañó primero, no tiene justificación alguna en la palabra. Eso se llama venganza. Ahora, tener un sentimiento de hostilidad hacia la persona, tampoco tienes permiso para eso. Eso se llama rencor. ¡Oh, qué difícil que es el evangelio! Claro que es difícil. Por eso que Jesús dijo, tienes que tomar tu cruz, tienes que negarte a ti mismo y tienes que seguirme a mí. Entonces, cuando somos confrontados con la palabra, con la escritura, nos damos cuenta qué tan mal nosotros estamos delante del Señor, tan solamente como por un sentimiento que es el rencor. No tienes permiso para ser rencoroso, no tienes permiso para tomarte venganza. No tienes permiso para sentir hostilidad contra nadie porque te ofendió, porque te hizo algo. No tienes permiso de ofender o dañar a alguien porque esa persona primero te dañó a ti. Ahora, ¿qué es ofender? Ofender es hacer que una persona se sienta despreciada o humillada mediante palabras o acciones. Eso es ofender. Y contra eso, yo no puedo ni sentir rencor ni tomar venganza. Dios me lo prohíbe. Pero es que es injusto, pastor. Pero es que ¿por qué, pastor? Yo no tengo idea, yo no soy Dios. Yo solamente vengo a exponerte lo que la palabra de Dios nos dice a todos nosotros. No es una cuestión de que si siento o no siento, si quiero o no quiero. No, es una cuestión de simplemente obedecer lo que Dios nos está pidiendo a sus hijos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ay, pastor, yo pensé que era más fácil ser imitador de Dios. Es difícil. Humanamente es imposible. Mateo capítulo 5, verso 38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Me gustaba bastante ese versículo, lo voy a pegar en el auto. Mateo 5:38. Oíste y que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Amén, me lo tomo. Pero no termina ahí. Verso 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero si yo soy un hijo del Rey de Reyes, pero es que yo tengo una posición en Cristo Jesús, aleluya. Pero si yo soy más que vencedor, pastor, ¿cómo? Yo no puedo permitir que me pasen a llevar. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué fue lo que el Señor nos está diciendo con respecto a esto? Pero yo os digo, no resistáis al malvado. Más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera entablar pleito contigo y llevarse la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. A veces parece que escuchamos un evangelio un tantito diferente. Pero eso es lo que está escrito. La venganza es el ojo por ojo y diente por diente. Y el rencor es permanecer hostil en tu interior.
¿Sabe? El rencor es algo que puede ser imperceptible, pero puede estar ahí, porque está adentro. Escuche, el rencor es una actitud del corazón que no perdona. La venganza es el resultado de un corazón que permanece en rencor. Por lo tanto, si no tratas con el rencor, terminarás vengándote. Por eso es que Dios te prohíbe albergar esa clase de sentimiento en el corazón, porque sabe que tarde que temprano, si el rencor permanece ahí, va a terminar por salir en forma de venganza. Ahora, hay 3 posibles respuestas a la ofensa. Número 1, el rencor. No hago nada, pero siento hostilidad y rabia con el ofensor. Segunda respuesta a la ofensa, la venganza. Devuelvo el daño ofendiendo al que me ofendió. Justicia, eso no es justicia. La justicia nunca es vengativa, porque la justicia no busca dañar, sino reparar la injusticia. En cambio, la venganza, por definición, busca dañar al que te dañó. Entonces dije, 3 posibles respuestas a la ofensa. Número 1, el rencor. Número 2, la venganza. Número 3, escuche, el amor. Actuar como Cristo, perdonar, interesarme en forma inmerecida por el ofensor, buscando ayudarlo. ¿Ese es el amor ágape o no? Le di la definición del amor ágape. ¿Ese es el amor ágape o no? O sea, frente a la ofensa tú tienes 3 salidas. Número 1, rencor. No le voy a hacer nada, pero ahí está guardada la rabia en el corazón. Número 2, la venganza. No, yo voy a actuar sobre esta situación. Esta persona me dañó, yo también lo voy a dañar. Porque es justicia. No, no es justicia, eso es venganza. Y la tercera salida, el amor. Esta persona me ofendió, pero yo tengo la esencia de Cristo en mí. No puedo ser rencoroso, no puedo ser vengativo. Tengo que interesarme. Por eso es que es tan difícil. Porque el amor ágape no es decir, no, si yo lo amo, yo lo perdono. No, ese no es el amor ágape. El amor ágape es interesarte ahora en la persona. Por eso es que es tan difícil, lo reitero. Porque si algo me ofendió, ¿por qué me tengo que interesar en ayudarlo? Bueno, porque esa es la definición del amor que Dios nos exige tener por los hermanos, o por el vecino, o por el amigo que me traicionó, o por el esposo con el que me peleé. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Por eso que el evangelio no es para cualquiera. Por eso que un incrédulo no puede caminar en amor, porque su esencia no ha sido transformada, cambiada. Pero los hijos de Dios que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que tenemos una esencia diferente, distinta, que ya no tenemos un corazón de piedra, sino que tenemos un corazón de carne, que lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nosotros sí tenemos ese tipo de amor. Y aunque sea difícil de expresarlo, Dios nos demanda hacerlo. Jesús nos enseñó a no dejarnos dominar por el rencor y la venganza, y en lugar de eso, amar. Mateo capítulo 5, 43 en adelante. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Jesús está diciendo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Sí, voy a orar por el que me persigue. Señor, yo levanto la espada de Jehová, le corto la cabeza. No, eso no es orar por los que te persiguen. Eso es venganza. Orar por el que te persigue es decir, Señor, mira, esta persona me ofendió. Señor, tengo dolor en mi corazón por la ofensa,
pero yo lo perdono, Señor, porque tengo otra esencia. Y te pido que me ayudes ahora para ir donde el que me ofendió, buscarlo, interesarme por él y ayudarlo en lo que yo pueda hacer. El Señor. Eso es amor. Y orad por los que os persiguen. Mire lo que dice el versículo 45. Lo mismo que habló Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso 45. Para que seáis ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Escuche, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Escucha, porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? O sea, gente muy pecadora. 47 dice, y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Hasta el saludo es importante para el Señor. Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Y mire lo que dice Jesús. Vosotros pues sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Ah, no, me libré entonces porque yo no puedo ser perfecto. Perfecto no tiene el sentido de alguien sin pecado, sino que perfecto quiere decir alguien completo, alguien maduro, alguien que está dispuesto a cumplir la norma absoluta propuesta por Dios. O sea, cuando tú demuestras tu madurez espiritual en la ofensa. Cuando tú demuestras qué tan maduro eres cuando alguien te trata mal. Por eso que el carácter siempre es desarrollado cuando estás bajo presión. Escucha, los dones el Señor los da por gracia. O sea, por gracia tú hablas en lenguas. Por gracia tú profetizas. Por gracia echas fuera un demonio. Por gracia tú puedes interceder. Son regalos de Dios. Cualquiera lo puede hacer si tiene ese don. No es ningún mérito. Pero lo que Dios quiere desarrollar en ti no es el don, porque puedes tener todos los dones, pero si no tienes amor, de nada te sirve, de nada te vale. Lo que Dios quiere que desarrolles en verdad es el amor ágape de Él. Y ese amor se va a desarrollar, escucha, Dios lo va a desarrollar en ti, rodeándote de personas difíciles. Rodeándote de gente que te va a ofender en el camino. Pero ahí está el nivel de madurez que tienes que tener, que entender que Dios no lo hace porque quiere destruirte. Dios no lo hace porque quiere hacerte sentir mal. Él no te rodea de esas personas porque quiere que tú te vayas para abajo y te deprimas y te pongas triste. Tienes que ser lo suficientemente inteligente en Dios para poder comprender que si Dios lo hizo, que si Dios lo permite, es para tu propio bien, para que desarrolles tu carácter. Ahí se cumple la escritura. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces las cosas no se resuelven. A veces pensamos que ese versículo se refiere a que si estoy enfermo, entonces quiere decir que Dios me va a sanar. Que si estoy en una crisis financiera, entonces Dios milagrosamente me va a proveer el dinero. A veces no es así. A veces lo que Dios está formando en ti no es responder la petición de tu corazón, sino que justamente lo contrario, para forzarte a ti a producir el carácter
lo que Dios quiere que formes dentro de tu corazón para poder sostener en el tiempo, para que tú tengas aguante. Usted no tiene idea de cuántas veces he doblado mis rodillas y le he dicho al Señor: Señor, no quiero más ser pastor. Señor, estoy harto. Señor, pone a otro, y me cansé. Estoy harto de llorar por gente que es malagradecida. Estoy harto de ministrar a gente que después se va de la iglesia. Estoy harto, y se lo he dicho al Señor. Pero ¿sabe qué? Después viene el Espíritu de Dios sobre mí y me dice: date cuenta, tontito, que te estoy formando. Date cuenta que lo que te quiero entregar, todavía no tienes el carácter para poderlo sostener en el tiempo. Date cuenta de que la manera en la que te quiero bendecir, no estás preparado todavía para recibirlo, porque te falta carácter. Pero Señor, si tengo el don de la palabra, de la enseñanza, de esto. No, es que esas cosas son dones, son regalos. Nunca te jactes por un don, te lo regalaron. Si te vas a jactar de algo, si te vas a gloriar de algo, que sea del carácter que Dios está formando en ti, que sea del fruto del Espíritu que Él está formando en ti. Y el primer fruto del Espíritu es el amor. Y no el afecto, es el amor ágape. Wow, qué tremendo. ¿Sabe a qué nos tiene que llevar esta reflexión? Nos tiene que llevar a la palabra pasada, la humildad. Nos tiene que llevar a un punto en el cual podamos decir: me falta tanto, Señor. No he tenido el amor que tú esperas que yo tenga. Me falta. Ahí nos tiene que llevar. Sed imitadores de Dios como hijos amados, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos o injustos. Entonces escuchen, los verdaderos hijos del Padre aman a sus enemigos con amor ágape, oran por los que los persiguen y ofenden, hacen salir su sol porque imitan al Padre, o sea, su luz sobre los que son malos con ellos y sobre los que son buenos con ellos. Eso quiere decir que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Alumbran a los que son justos y a los que son injustos con ellos, porque su esencia de luz no cambia dependiendo de con quién estén tratando. Simplemente son luz. Esa es su esencia. Son amor. Esa es su esencia. Resumiendo, entonces, el propósito de andar en amor es ser imitadores de Dios. Segundo, amamos por una razón esencial. Demostramos así que somos hijos amados del Padre. Tercero, tenemos un ejemplo que no se puede modificar. Como Cristo nos amó, debemos amar también. Y el objetivo de todo es que seamos ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Termino con ese texto, 2 de Corintios 2:14. Dice: pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en Cristo, y por medio de nosotros manifiesta que la fragancia de su conocimiento en todo lugar
Porque para Dios somos olor fragante de Cristo entre los que son salvos y entre los que se pierden. Pregunta: ¿qué tipo de fragancia tú y yo somos? ¿Somos una fragancia de rencor? ¿Somos una fragancia de venganza? ¿O somos fragancia de amor para nuestro Padre y para nuestro prójimo? Tenemos que meditar esas cosas en nuestro corazón. Porque la iglesia nunca va a ir más allá de dos cosas. Número uno, su nivel de oración. Número dos, su nivel de amor. Jesús dijo: los conocerán por el amor. No es por el afecto, es por el amor ágape, la caridad, el amor que cuesta. Como dice Charles Stanley, el amor que vale. Póngase de pie, por favor. Quiero por favor que cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Quiero hacerle una pregunta hoy día. Esta pregunta no es para simplemente incomodarlo. Esta es una pregunta que es para que cada uno de nosotros podamos examinar nuestro corazón delante del Señor. ¿Cuántos de acá se han vengado? No me levante su mano, no quiero saber. ¿Cuántos de acá han sentido rencor en su corazón? Yo nunca me he vengado, pero he tenido rencor montones de veces. No sabía que el rencor era un sentimiento de hostilidad hacia alguien porque me ofendió. Eso se llama rencor. Pero en este día nos vamos a arrepentir de esas cosas, ¿le parece? Porque la palabra de Dios dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y el amor no tiene rencor, no se envanece, no se goza de la injusticia. El amor es bondadoso, nunca deja de ser. Padre, nos presentamos delante de ti en esta mañana. Señor amado, y hoy nos arrepentimos, Señor, del rencor. Nos arrepentimos de la venganza. Señor, en muchas oportunidades nos hemos sentido ofendidos, humillados, dañados por alguna persona que nos ofendió. Señor, cuando tenemos tu esencia, debemos responder con amor ágape. Cuando somos hijos del diablo, no amamos. Pero cuando somos hijos de Dios, amamos. Señor, y en este día queremos pedirte perdón por el rencor en nuestro corazón. Queremos pedirte perdón si nos hemos vengado, si hemos ofendido adrede a alguien porque nos ofendió primero. Perdónanos, Señor.
si hemos sentido hostilidad en nuestro corazón hacia alguien y no le hemos dicho nada, no nos hemos vengado, pero ahí está ese rencor. Señor, nos arrepentimos de eso en esta hora. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de toda actitud de rencor y de venganza. Te pedimos que nos ayudes a perdonar como tú perdonas. Te pedimos que quites de nosotros toda careta de amor falso y que pongas en nosotros verdaderamente ese amor ágape, sacrificial, que ama sin buscar ser amado, que entrega sin esperar recibir nada a cambio. Ese amor que va más allá de lo que naturalmente podemos hacer. Porque para el hombre no regenerado es imposible amar de esa manera. Pero para el Hijo de Dios, cuya esencia de pecado ha sido transformada por una esencia de Hijo de Dios, entonces puede hacerlo. Padre, ayúdanos para perdonar, para soltar perdón, para soltar reconciliación, para soltar toda amarra que en nosotros pueda haber, que impiden que tu presencia se manifieste como debe ser en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente se cumpla tu palabra, que dice que debemos de ser olor fragante, que dé cuenta de que conocemos a Dios entre los hermanos y entre los incrédulos. No importa dónde vayamos, que siempre seamos personas que aman y perdonan, personas que aman como el Padre ama. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú trates con nuestro corazón. Humildemente lo pedimos. Señor, muévenos a actuar. Señor, que podamos imitarte a ti. Quita de nuestro corazón todo juicio contra el hermano. Señor, echamos por tierra todas nuestras autojustificaciones que nos hacen ver a nosotros mismos como justos, siendo que el único justo eres tú. Y que la justicia que tenemos es la justicia que Cristo nos ha dado, pero no la justicia propia, que no tiene ningún valor. Padre, ayúdanos para ser hijos de paz. Señor, ayúdanos para ser hijos de amor. Ayúdanos para ser hijos de luz. Ayúdanos, Señor, para conducirnos como hijos maduros que demuestran con sus acciones que verdaderamente son hijos de Dios. Te damos gracias porque esta es una iglesia que se mueve en los dones, en la profecía, en las lenguas, en todos los dones, revelación, conocimiento. Gracias por lo que nos has dado. Pero más allá de eso, Padre, haznos gente de amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quiero que repita esta oración después de mí, por favor. Padre Celestial, en esta mañana yo me arrepiento del pecado del rencor.
del pecado de la venganza. Renuncio a ellos. Te pido ahora que la sangre de Jesús me lave y me limpie de estos pecados. Señor, en este día yo te pido una capacidad sobrenatural para amar a mis amigos y a mis enemigos, a mis hermanos y a los que no lo son, porque así manifestaré tu fragancia en todo lugar. Gracias, Padre. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Den un aplauso al Señor.